Bueno, acompáñame a Génesis 3 nuevamente y regresemos al inicio de ese relato que hemos venido revisando a la vuelta de las últimas semanas o de los últimos meses. Yo quisiera cerrar el capítulo en las próximas 2 semanas o en esta semana y la que sigue, y así poder terminar este primer bloque de Génesis capítulo 3 en este año. Entonces vamos a hablar hoy de la naturaleza del pecado. Vamos a examinar lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza del pecado y luego la próxima semana vamos a hablar del freno del pecado, qué es lo que realmente soluciona o da una esperanza al pecador. Una vez más, tenemos que reconocer que lo que el pecado logró en la caída de la raza humana, en la caída de el ser que Dios había creado de manera única, es el punto en el que la historia de la redención cambió. Hay un antes y un después en el canon bíblico al llegar a Génesis 3. Y entonces nosotros hacemos bien en comprender la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, como la naturaleza de cualquier otro aspecto o de cualquier otra área en la vida, es importante reconocerla porque al menos que la reconozcamos podemos saber las implicaciones que el pecado tiene. Observa cómo nuestra sociedad ha dejado de hablar del pecado para hablar de fallas, errores, imaginación. Entonces el pecado ya no es para mucha gente lo que fue en el pasado, posiblemente para nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, porque la sociedad se va conformando a una realidad. La sociedad va asumiendo que lo que la cultura dicta está bien. Pero cuando vienes a la Biblia te das cuenta que el pecado tiene una naturaleza que nosotros hacemos bien en seguir. Y el pecado básicamente, al reconocerlo o al conocerlo, nos permite tener una idea clara cuando llegamos al Señor de cómo no debemos fallar a Dios. Entonces, Génesis 3, 1 al 5. Regresemos al relato. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí en el verso 5 se da la tentación. Observen que, como hemos dicho ya varias veces, en la creación Dios está hablando. Lo primero que tenemos que reconocer en la creación es que Dios está hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el autor de Hebreos en el capítulo 11 nos dice cómo lo hizo. Lo hizo con el poder de su palabra. Entonces, ¿quién habló primero? Dios habló primero. Pero cuando llegas a Génesis 3, ahora la serpiente está hablando y está diciendo a Eva que el día que ella coma del árbol que Dios dijo no, entonces se les abrirán los ojos. ¿A quién? A ella y a su esposo. Y entonces serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, hasta este punto, nadie es como Dios en la manera como Satanás lo presentó.
Ahora es sencillo entenderlo. En este momento en el Edén nadie es como Dios de la manera como Satanás lo presentó. En el momento que tú y yo vivimos, nadie es como Dios. El hombre ha intentado ser como Dios, ¿no? El hombre ha hecho un montón de cosas para intentar ser como Dios. Algunas corrientes pseudo cristianas que creen en el poder de la declaración o de la lengua, creen o apuestan a esta realidad y le apuestan a la realidad de que lo que nuestras palabras emiten tiene un poder creativo, pero eso no es así. El único que puede crear de la nada y que lo ha demostrado a lo largo de toda la historia fue Dios. De allí en adelante el hombre no puede crear de la nada. El hombre ha creado de algo, de materia, de algún elemento, ha creado ha creado inventos, ha creado empresas, ha creado familia. Pero el hombre no se le ha dado la capacidad de crear de la nada. Esa expresión de que Dios crea con el poder de su palabra es exclusiva para Dios en las Escrituras. Entonces, desde que la historia de la iglesia refiere o de alguna manera está inmersa en tratar de definir lo que es el pecado, bueno, ha habido una declaración que pudiera ser muy básica, pero que históricamente ya en el siglo III, IV se conocía, y es declarar que el pecado es un defecto de algo bueno. Esto fue lo primero que conceptualmente se comienza a hablar en tiempo muy temprano. ¿Qué es el pecado? Es el defecto de algo bueno. Más tarde, quizás un poquito más formal, hay quienes creen que el pecado es una privación o una pérdida del bien. Entonces déjame lo presento en dos metáforas. El pecado es como la ceguera. Le quita a una persona la visión de la que gozaba. ¿Lo ves? El pecado es como la ceguera. Se le retira a una persona la visión de la que gozaba. O el pecado es como una mano herida. Si esa mano herida se cura y se repara, podría gozar de todas sus facultades. Si quien ha perdido la vista recupera esa vista, pudiera gozar de todas sus facultades. Así que esa forma de entender el pecado, o estas dos metáforas para entender el pecado, nos permite reconocer que el pecado no ha cambiado nuestra esencia, pero el pecado sí ha cambiado la dirección como el ser humano se mueve o se desplaza. Por eso es que cuando pensamos que el hombre fue creado a imagen de Dios, y ya tuvimos esa explicación o ya vimos a qué se refiere esa expresión de imago Dei, el hombre no está perdiendo su esencia, pero el hombre está caminando de una manera que Dios no lo diseñó. Entonces, después de la caída, el hombre sigue conservando la imagen de Dios en un sentido estructural, pero ha perdido el sentido funcional. Es decir, ha perdido la forma o la manera como Dios quisiera que el ser humano funcionara. Así que aunque el hombre ha caído, sigue siendo portador de la imagen de Dios, aunque actúa de manera equivocada como portador de dicha imagen. Entonces eso logra que el pecado sea algo verdaderamente nefasto y horrible cuando lo entiendes a la luz de las Escrituras. Realmente el pecado es una forma perversa de utilizar las facultades que hemos recibido de parte de Dios. Realmente el pecado es una forma nefasta de utilizar los dones y los talentos que hemos recibido de parte de Dios. Esas facultades que Dios nos dio, esas capacidades, ese intelecto, esa manera para crear, cuando es puesto a los pies de Dios, es algo glorioso.
O sea, cuando tú ves que una persona está utilizando todo lo que Dios le dio y esa persona está diciendo, todo lo que hago es para la gloria de Dios, es algo asombrante. Hay un gozo inesperado en nuestras vidas cuando escuchas que una persona está utilizando lo que Dios le dio para algo bueno, para algo bien. Pero hay un sentido de tristeza, hay un sentido de desaliento cuando una persona está usando sus talentos y sus capacidades y su mente de una manera que no edifica a nadie. Bueno, yo pensaba en una persona hace algunas semanas mientras veía haciéndolo algo y yo le decía a mi esposa, ¿por qué no se dedica mejor a esto? Y deja de hacer todo lo demás que ha estado haciendo en los últimos años para hacer esto. No más que haga esto. Porque cuando nosotros nos dedicamos realmente a usar lo que Dios nos dio para glorificarlo, eso que Dios te dio para glorificarlo va a ser de bendición para otra gente, va a ser de beneficio para otra gente. Pero cuando eso que Dios te ha dado o me ha dado es usado para generar orgullo, es usado para generar prepotencia, para ganar un lugar, para ganar un prestigio, para ganar una fama, para ser una persona ególatra, eso causa cierta condición en nuestro corazón contraria a la que la persona cree que puede lograr. Ve lo que este autor llamado Anthony Joquema dice acerca del pecado. El pecado no es algo físico, sino es algo ético. No se nos dio con la creación, sino que llegó después de ella. Es una deformación de lo que es. El pecado es más que una privación del bien. El pecado es una rebelión activa contra Dios. Entonces, fin de la cita. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tomar una clase para explicar el pecado? Bueno, vuelvo a la idea original de cuando comenzamos a explicar la doctrina del pecado. Si esta doctrina fuese más predicada, fuese más enseñada, o sea, si los que somos maestros, predicadores, ancianos en una congregación, tomáramos más tiempo para explicarle a la gente lo que es el pecado, el daño que el pecado puede lograr, la forma como el pecado destroza, separa familias, matrimonios, divide corazones. Entonces, cuando nuestra gente entendiese la naturaleza del pecado, tuviéramos personas y nosotros mismos fuésemos personas más agradecidas por la dádiva de Dios en Cristo Jesús, a saber aquello que nosotros llamamos salvación. ¿Por qué la gente a veces tiene una experiencia salvífica? Es decir, Dios le salva, Dios le rescata y puede vivir agradecida la próxima semana o el próximo mes, pero de repente como que se le olvida que el Señor lo salvó y asume que Él es tan bueno, tan moral, tan ético, tan bondadoso, que se olvida realmente de vivir eternamente agradecido con Dios por lo que Él ha hecho? Yo no creo que es la respuesta completa a eso, ni intento encontrar el tesoro aquí, pero creo que una de las razones por las que nosotros dejamos de ser agradecidos una vez que estamos con el Señor o una vez que llegamos a la iglesia es que no hemos entendido la naturaleza del pecado. Cuando compartimos el Evangelio y mostramos a la gente la necesidad de ser salvos, yo creo que más de una vez tú has escuchado a alguien que te dice, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué necesito ser? Soy bueno, no mato, no robo, no he adulterado, he vivido con la última mujer los últimos 40 años. Para algunos hombres eso es un gran logro, ¿no? Pero te das cuenta que ellos no entienden lo que es el pecado.
Y eso no nos debería de asustar porque están muertos en sus pecados. Lo que a mí me asusta es que nosotros como creyentes no entendamos la naturaleza del pecado. Entonces déjenme explicar un poquito. Veamos 6 características que el pecado tiene en la Biblia. Veamos 6 cosas que muestran a nosotros cómo el pecado es allí en las Escrituras. Número 1, el pecado siempre tiene que ver con Dios y su voluntad. El pecado siempre tiene que ver con Dios y con su voluntad. Cuando una persona peca, usted va a escuchar las excusas que esa persona puede tener. Nosotros mismos las hemos usado. Nadie es perfecto. Bueno, es cierto, nadie es perfecto. A fin de cuentas, fulano de tal es ser humano. Bueno, eso es cierto. O todos tenemos errores. Bueno, eso también es cierto. Lo que estas tres frases no reconocen o no están entendiendo es que cada vez que una persona peca, antes de pecar contra sí mismo, antes de pecar contra el prójimo, antes de pecar contra la iglesia o antes de pecar contra otra persona, todo pecado antes de ser una ofensa contra alguien más, principalmente es una ofensa a Dios. Principalmente es una ofensa a Dios. Según la Biblia, el pecado siempre es transgresión de la ley. Esa es la naturaleza de los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20 y se repite en Deuteronomio 5. O sea, cuando Dios dice no hagas esto, no tengas ídolos, no adulteres, no robes, no blasfemes. Entonces, en esencia, el pecado es siempre contra Dios y contra su voluntad. Aunque las leyes con las que Dios legisló a Israel fueron leyes específicas para la nación de Israel, vean cómo es que estos 10 mandamientos o el decálogo sirvió para muchas sociedades para poder legislar lo que ellos conocen como leyes. Bueno, en algunos países del mundo, si tú eres encontrado bajo robo, por ejemplo, si tú eres encontrado, como el dicho que tenemos acá en México, ¿no? Te agarramos con las manos, ¿en la qué? En la masa. Algunos países en el Oriente, en el Medio Oriente, el castigo para los ladrones es cortar sus manos, porque es la forma como ellos están diciendo, queremos una sociedad que no robe. Bueno, ¿de dónde vino esa idea inicial de que el robar es algo malo para la sociedad? Bueno, vino del Decálogo. Vino de Éxodo 20, vino de Deuteronomio 5. Entonces tenemos que reconocer que el pecado tiene que ver con Dios. Ahora, cuando yo estoy hablando de la naturaleza del pecado, realmente nosotros tenemos que entender que esto no solo tiene que ver con las personas que el día de hoy no son creyentes, que no siguen al Señor. Esto tiene que ver con nosotros. Porque no debemos perder de vista que cuando nosotros pecamos, aunque no queramos hacerlo, el pecado siempre inicialmente es contra Dios. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 2. Cuando Pablo llega a Romanos 2 y comienza a describir los intentos de la religión por agradar a Dios, que es imposible, vean cómo él lo dice en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Sus pensamientos. No tienen la ley de Dios, pero sus pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los defienden.
el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está operando para el que no tiene la ley de Dios? Para el que no tiene la ley de Dios está operando su conciencia. Y esa conciencia a veces aplaude y esa conciencia a veces rechaza al pecador. Para el creyente eso es diferente, porque el creyente llega a conocer lo que es pecado y lo que no es pecado gracias a la ley de Dios. Y Pablo lo dice en Romanos de una manera magistral, ¿no? Es gracias a que tenemos la ley, dice Pablo, que yo entendí lo que verdaderamente es pecado. O ve cómo David lo dijo en el famoso Salmo 51, verso 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Observa que él no dice que ha pecado contra Betsabé. Observa que no dice que ha pecado contra Urías el Eteo. Observa que no dice que ha pecado contra la nación de Israel. Observa que no dice que ha pecado contra sus esposas, aunque de hecho nosotros sabemos que había pecado contra todos ellos. Pero cuando David es expuesto a su pecado, aquel día que el profeta Natán llega a la corte y revela a través de esta parábola o de esta historia que David realmente ha pecado y ha sido descubierto, entonces David entiende perfectamente lo que está pasando. Este no era un asunto contra todas las personas que mencioné, principalmente su pecado era un asunto con Dios. Entonces, ¿qué deberíamos de entender? Todo pecado es contra Dios. ¿Usas tu lengua equivocadamente? Estás pecando contra Dios. ¿Intrigas? Digo, porque a veces tenemos pecados respetables, ¿no? Está este libro que siempre me ha llamado la atención, no lo he leído, pero está en la fila, pero se llama así, ¿no? Pecados respetables. Y nada más lo abres y te das una idea de lo que el autor habla, ¿no? El orgullo, la crítica, la intriga, la murmuración. Todo esto que nosotros hacemos, pero que pensamos que está bien si nosotros lo hacemos. Si otros más lo hacen, ese hermano tiene tremendo problema con la lengua. Es chismoso, es intrigoso, pero entonces tú terminas de dar todos los calificativos del hermano y no te has dado cuenta que tú acabas de infringir todos los pecados que tú le señalaste al hermano, tú también los tienes. O yo también los tengo. Entonces, todo pecado es contra Dios. El pecado de nuestros primeros padres fue desobediencia a Dios. Y lo mismo sucede con todo pecador. De forma inicial, nosotros desobedecemos a Dios en su voluntad o en cumplir su voluntad que es perfecta. Entonces tenemos que recordar el pecado de manera original, es oposición, es rebelión, es incredulidad contra Dios, es odio contra Dios. Es este deseo nato que hay en nuestros corazones de decir, yo sé más que Dios, yo tengo una mejor idea que Dios, yo tengo más sabiduría que Dios. ¿Se acuerdan del caso de Job? Cuando Job está siendo procesado por Dios, cuando Job está siendo triturado, quebrantado, usa el calificativo que quieras usar. Ya ha hablado Job, ya ha hablado la esposa de Job, ya han hablado los amigos de Job y finalmente Dios habla. Y cuando Dios habla le dice a Job lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo puse el fundamento de toda la creación? Dime, Job, ¿dónde tú estabas? Y yo creo que cuando lees eso en una situación de identificar el pecado, lo logras entender. O sea, nosotros realmente nos parecemos a Job cuando comenzamos a vivir situaciones donde creemos que tenemos el control,
Pero Dios tiene que mostrarnos que verdaderamente no tenemos el control absolutamente de nada. Si estás casado vas a entender esto. O si estuviste casado vas a entender esto. Va el hombre en el volante. Va conduciendo en una dirección. La esposa está a la derecha y le dice, parece ser que te perdiste o no sabes cómo llegar al punto que voy. No te preocupes, mi vida. Todo está bajo control. Comienzan a pasar los minutos y el hombre sigue diciendo, todo está bajo control. Ya es media hora y el hombre dice, todo está bajo control. Finalmente el hombre se acuesta, finalmente el hombre se acuerda lo que cuesta el litro de gasolina, se para y dice, creo que las cosas se me salieron del control. Sí, se nos salieron hace 40 minutos y tienes allá tu ayuda idónea diciéndote que se te salió del control, pero resulta que el orgullo como pecado no te deja ver que esto es así. Entonces observa la tendencia natural que el ser humano puede tener para odiar a Dios, para odiar al prójimo. Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Por eso es que conocemos a mucha gente que cuando le compartimos del Señor, ellos dicen, el día que yo quiera voy a venir al Señor. Y uno bien intencionado a veces lo cree. Pero te das cuenta que es imposible que eso suceda porque de hecho esa mente está rechazando y está despreciando y se está oponiendo a todo lo que tú estás diciendo acerca de este Dios. Entonces yo creo que el Evangelio no solo señala nuestro gran pecado, el Evangelio nos muestra la forma en la que podemos ser librados de nuestros pecados al llamarnos al arrepentimiento. Entonces la forma inicial cuando logro entender la naturaleza del pecado es, el pecado es todo lo que se opone a Dios, el pecado es rebelión abierta contra Dios, todo pecado originalmente es contra Dios. Número 2, el pecado tiene su origen en el corazón. Tiene su origen en la voluntad del hombre. O como Pablo claramente en el Nuevo Testamento lo señala, el problema está en el hombre interior. El hombre interior, aquello que no vemos, lo más profundo de nuestro ser, el alma, el espíritu, el corazón, la mente. Realmente ahí se origina todo el problema. El corazón es el núcleo íntimo de la persona. No solamente es el órgano que bombea sangre, no solamente es el órgano que los cardiólogos han estudiado para ver cómo funciona nuestro cuerpo. Realmente la Escritura nos dice que nuestro corazón piensa, siente, desea. Ahí está el punto de concentración de todas nuestras funciones. Entonces, observa cómo la Biblia habla de él. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, o porque de él mana la vida. Con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Por qué la Biblia nos manda a guardar nuestro corazón? Porque sabe que es pecaminoso y porque sabe que es el origen de todos los males. Me gusta esta versión porque nos llama a hacer algo que realmente le pone esta importancia, ¿no? Con toda diligencia. ¿Has visto cuando alguien recibe un premio o un grado académico o un bono o recibe algo gratificante y que regularmente él o la esposa o la gente que ha estado cercano a él tiene que decir algo de lo que aquí se acaba de lograr o lo que se acaba de alcanzar? Siempre o casi siempre la palabra diligencia está ahí.
fulano de tal fue muy diligente, fulano de tal ha sido una persona que en los últimos 30 años ha sido muy diligente, todos los días ha hecho esto, o todos los días ha practicado esto, o incluso lo vemos en los Juegos Olímpicos, cuando gente gana medallas de oro y entonces comienzan a decir, ¿cómo lo hiciste? Y ellos comienzan a hablar de su diligencia. Entonces, con toda diligencia guarda tu corazón. Observa cómo la Biblia nos manda una acción clara. Nuestro corazón necesita ejercitar diligencia, o nosotros necesitamos ejercitar diligencia para guardar nuestro corazón. O velo como dice Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Es como cuando alguien dice, mi corazón está enamorado. Cuidado. O sea, tienes una bomba de tiempo en tu mano, de acuerdo a este pasaje. O sea, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. O sea, la Biblia no te miente. O Mateo 5:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde proviene? Del corazón. Entonces, la Biblia no te está engañando cuando te habla de la naturaleza del pecado. El pecado tiene su origen en el corazón. Y por eso tenemos que guardarlo diligentemente. Número 3, el pecado incluye pensamientos y acciones. El pecado incluye pensamientos y acciones. Es decir, el mal comportamiento y los pensamientos pueden ser pecaminosos, lo mismo que las palabras o las acciones. No solamente es mi pensamiento lo que es pecaminoso, mis palabras son pecaminosas, mis acciones son pecaminosas. Y eso resulta tan evidente cuando en el Decálogo tú encuentras el mandamiento número 10. No codiciarás. Y te das cuenta que básicamente el mandamiento de no codiciar está relacionado con todos los demás. Porque una persona quisiera robar, porque ha codiciado lo que otro tiene. Porque una persona quisiera adulterar, porque ha codiciado la esposa o el esposo de otra persona. Porque una persona quisiera violentar a cualquiera de los otros mandamientos, porque detrás de todo eso está la codicia. Entonces el pecado siempre incluye no solamente pensamientos, también acciones. Mateo 5:28. Pues yo le digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Bueno, ¿qué decía la ley? La ley decía que para que alguien hubiese obtenido el grado de ser un adúltero o el pecado de adulterio, tenía que ser encontrado en el acto mismo. Jesús llega y dice, cualquiera que desea en el corazón a otra mujer ha adulterado. Ahí es cuando no cuadra esta idea que algunos tienen, que el Dios del Antiguo Testamento es severo y es fuerte, pero el Dios del Nuevo Testamento es todo amor y toda gracia. Eso no va a cuadrar cuando Jesús en el Sermón del Monte está diciendo, la ley dice, pero yo os digo. Entonces, cuando él habla de esto, él dice, la ley decía, eres un adúltero si eres encontrado en el acto mismo, pero ahora eres un adúltero, dice Jesús, si en tu pensamiento tú has deseado la mujer de otro. Vean Gálatas 5:16-17. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen.
Pablo habla aquí de una codicia de la carne. Carne aquí significa la naturaleza total del ser humano bajo la esclavitud del pecado. O sea, Pablo está observando que el problema es la naturaleza total del ser humano bajo la esclavitud del pecado. La palabra griega utilizada aquí para deseo significa un mal deseo o un deseo prohibido, y la mejor traducción sería codicia de la carne. Otra vez, el décimo mandamiento. O sea, el problema es aquellas cosas que mi carne codicia como algo que puede darme placer. Número 4. El pecado incluye culpa como contaminación. Una vez que el pecado es llevado a cabo, incluye culpa, pero también contaminación. Ahora yo creo que aquí necesitamos afirmar lo que ya hemos explicado acerca del pecado en Génesis 3. Por un lado, tenemos un problema con nuestra naturaleza pecaminosa o con lo que hemos explicado acerca del pecado original. Nacemos pecadores. No es que nos hacemos pecadores con el paso del tiempo. Nacemos pecadores. Después de que Adán y Eva pecaron en el Edén, toda persona que nace bajo el problema del pecado. No es que una persona se hace pecadora con el paso del tiempo. Lo otro que hay que entender aquí en el Nuevo Testamento es que el pecado presente, es decir, el pecado que yo practico, tiene la capacidad de lograr culpa y contaminación en mi vida. Mira Romanos 2:18. Y conoce su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley. O lo ves en el 3:19. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ahora, si alguien tiene que decir algo sobre eso es Pablo. Lo dice en Romanos, lo dice en Efesios. Es tan enfático a lo largo de sus cartas cuando él habla de estos hombres que están bajo la ira de Dios. A veces son llamados hijos de desobediencia, a veces son llamados hijos de su padre el diablo, pero son los hombres que debido a sus pecados llegan a ser objetos de la ira de Dios y llegan a ser considerados como culpables ante el tribunal de Cristo. Entonces observa que no solamente es el pecado original con el que ya nosotros nacemos, es el pecado que practicamos continuamente. Nace un niño, nace pecador, pero posiblemente con el paso de los años, ese niño practicará pecados y tú podrías decir, Carlitos es un pecador porque está mintiendo. Bueno, Carlitos es un pecador porque está practicando pecado y ahora el pecado es identificable. Es mentiroso. Pero la naturaleza del pecado estaba allí antes de que Carlitos comenzara a mentir. Tienes que entender que el Evangelio está de una manera claramente explicada por Pablo en Romanos, de tal manera que ese es el objetivo de él. Romanos 1:5. Está predicando el Evangelio para que la gente pueda venir en fe y en obediencia a la palabra de Dios. Número 5. El pecado en su raíz es una forma de orgullo. Hemos leído ya de Génesis 3:5 cuando nos dice, pues Dios sabe que el día
que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Quién dijo esto? ¿Dios? No, lo dijo Satanás. Pero escucha u observa cómo es que no hubo una sola confrontación a lo que Satanás había dicho. Eva creyó totalmente lo que Satanás había dicho, porque Satanás ministró o trajo a Eva a una situación muy clara, su orgullo. Alimentó su orgullo. La serpiente antigua despertó el orgullo. ¿Cuál fue el pecado? En el caso de los ángeles que cayeron, después de haber contemplado la gloria de Dios de una manera tan cercana, orgullo. Entonces todo nos indica que el peor pecado del hombre y la raíz de todos los demás pecados es realmente el orgullo. Detrás de todo pecado realmente hay orgullo. ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es el ansia que el ser humano tiene de una exaltación indebida. Indebidamente yo busco ser reconocido, indebidamente yo busco un lugar, indebidamente yo busco abrirme camino, abrirme paso, como dicen los latinos. Entonces el alma abandona a Dios, a quien debería irse como su fin, y el orgullo se convierte en una especie de un fin en sí mismo. Entonces en su raíz el pecado significa negarse a reconocer nuestra total dependencia de Dios. ¿Qué es una persona orgullosa? Una persona que se niega a vivir dependiente de Dios en todas las áreas de su vida y quiere vivir por su propia cuenta. Número 6. El pecado suele permanecer oculto. Esta es una de las condiciones o de las características más desconcertantes del pecado. El pecado es penetrante en nuestras vidas y con demasiada frecuencia no nos damos cuenta que estamos pecando. El pecado es como si mi espalda estuviera llena de notas y de post-its donde tu pecado ha sido señalado. Tú estás caminando en la vida con toda tu espalda llena de estas notas o de estos post-its diciendo eres orgulloso, eres mentiroso, eres chismoso. Y todos lo ven, menos tú, menos yo. Bueno, los psicólogos usan una expresión para hablar de esto y ellos dicen, todos tenemos puntos ciegos. Pero como eso no está en la Biblia, no lo voy a usar. Todos tenemos pecados que otros ven, pero nosotros no vemos. ¿Por qué crees entonces que Efesios 4:15, cuando está hablando acerca de la dinámica de las relaciones que debería de haber en el cuerpo de Cristo, Efesios 4:15 dice, hablemos la verdad con amor los unos a los otros? ¿Por qué crees que está ahí? Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No, es que se siente bien padre cuando yo estrecho la mano de una persona todos los domingos o todos los jueves y le digo, hermano o hermana, todo va bien. Pero el día que se te cruce Efesios 4:15 y digas, yo necesito practicar con este hermanito Efesios 4:15 y hablar la verdad en amor, posiblemente todo cambie. Porque a ninguno de nosotros como pecadores nos gusta que otro pecador venga y nos diga nuestro pecado. Amén.
Yo sé que nadie va a decir amén, así que yo me digo amén a mí mismo, ¿no? O sea, no nos gusta. Pero entonces observa esto. Si el pecado suele permanecer oculto, entonces posiblemente Dios deba utilizar la vida de otra persona para señalarte a ti el pecado que a ti te es oculto. Eso es difícil para nuestra carne, pero es necesario para poder salvaguardar lo que Efesios 4:15 dice, que Cristo siga siendo la cabeza nuestra como iglesia. Entonces, yo debería pensar en vez de enojarme. Si alguien me señala un pecado de estos que ya dije que están en mi espalda y que todos ven menos yo debería de pensarlo 2, 3, 4 o 5 veces cuando alguien me dice, me parece que eres mentiroso. Yo debería detenerme y pensarlo y autoexaminarme a mí mismo. Nuestra carne siempre se va a defender de forma inicial. No va a aceptar que este pecado está morando en nuestras vidas. Y por eso regreso al punto con el que inicié. Si nosotros entendiéramos la naturaleza del pecado y cómo el pecado obra en nuestras vidas, podríamos vivir más agradecidos por la obra salvífica de Cristo sobre nosotros. Observa cómo el pecado, siempre que se comete, tiene alguna buena razón. Eva tenía una buena razón cuando comió del fruto, quería ser como Dios. Bueno, aunque sabemos que la motivación fue equivocada, hay una palabra en la Biblia que muestra o revela esa situación de querer ser como Dios. Es la palabra piedad. La Biblia en inglés lo traduce muy bien cuando habla de ser piadoso o de buscar la piedad. Y la traducción en inglés es ser como Dios. Entonces, ¿qué deberíamos buscar nosotros como creyentes? Ser piadosos. Aunque la motivación de Eva fue equivocada, nuestra motivación debería ser la adecuada. Sin embargo, todo pecado cuando se comete tiene la justificación de algo bueno. O el que roba, y si tú le preguntas por qué robas, y a lo mejor te va a decir porque quería ser el Robin Hood moderno. Quería quitarle al rico para darle al pobre. Bueno, ¿qué es eso? Eso es que llegamos a racionalizar el pecado. Llegamos a racionalizar el pecado. Racionalizar es la tendencia a inventar razones para hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Entonces, cuando pecamos, racionalizamos el pecado. Critiqué por esto, hablé fuerte por esto, me airé por esto. O la famosa frase que los esposos, las esposas, los hijos, los perros, los gatos o cualquier mascota que vive contigo usarán cuando hiciste algo malo y entonces airadamente decimos, es que fulano de tal tiene el potencial de sacar lo más malo que hay dentro de mí. Fulano de tal, no, es tu corazón. El pecado mora en tu corazón y en mi corazón, no es de fulano de tal. Date cuenta que cuando fulano de tal no hace nada, de todas maneras, tú eres igual de pecaminoso que sin que fulano de tal hiciera algo. El hombre no reconoce su pecado entonces. El hombre es un especialista en ver el pecado en la vida de otros, pero nunca ve su pecado y nunca lo reconoce de forma natural. Salmos 98. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Observa que el salmista está reconociendo, tengo pecados secretos y ahora han sido expuestos a la luz de tu presencia. Y vean cómo David declara la forma como ocultó su pecado en el Salmo 32. Aquí tenemos la bien conocida historia de David y su pecado. Natán lo ha confrontado.
Entonces es Salmo 51 y Salmo 32 son escritos después de esa confrontación. Entonces vean el verso 3. Esto es como David se siente por su pecado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Esta es la manera como un pecador se siente al reconocer realmente su pecado. Incluso nosotros deberíamos reflexionar si lo que hacemos para el Señor lo hacemos realmente para su gloria, o cuando hacemos algo para Él lo estamos haciendo para nuestra propia gloria o para quedarnos con algo de esa gloria. Digo, porque se escucha muy piadoso decir que lo hacemos para la gloria de Dios, pero realmente deberíamos de examinar nuestros corazones, con qué motivación lo hacemos. Entonces vean, vuelvo. Número 1, el pecado siempre tiene que ver con Dios y su voluntad. Número 2, el pecado tiene su origen en el corazón. Número 3, el pecado incluye pensamiento y acciones. Número 4, el pecado incluye culpa, tanto culpa como contaminación. Número 5, el pecado en su raíz es una forma de orgullo. Y número 6, el pecado suele permanecer oculto. Ahora déjame pasar rápidamente por las palabras que la Biblia usa para pecado. El término más común en el Antiguo Testamento es hatat. Y lo que hatat significa es fallar al blanco. Transmite la idea de que toda mala acción que nosotros hacemos se queda corta en el camino que Dios quiere que sus hijos sigan. Esta es la palabra que mayormente el Antiguo Testamento usa para hablar de pecado. Quedamos cortos de lo que Dios quiere. Quedamos cortos de las normas de santidad de Dios. Quedamos cortos de la forma como Dios manda que la familia deba guiarse. Quedamos cortos en la manera de adorar. Quedamos cortos en la manera como Dios quiere que nosotros vivamos la vida de obediencia y de rectitud al Señor. Pero también hay otras palabras que nos ayudan a entender el pecado. La palabra abón, que habla de iniquidad o culpa. La palabra peshá, que habla de rebelión, de hacer una revuelta, de negarnos a someternos a la autoridad. O también el Antiguo Testamento usa la palabra abar, que es transgresión o ir al otro lado. Vean eso, ¿no? Ir al otro lado. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, ve a Nínive a compartir mi palabra. ¿Qué hizo Jonás? Va a Tarsis. ¿Qué era Tarsis en la mente de los judíos? El fin del mundo. Es como cuando alguien en nuestros días quiere salir de una torre y dice, oh, quien fuera que tuviera un boleto en la mano para ir a China. O sea, ¿crees que eso es el fin del mundo? O la palabra rechá, maldad o perversidad. O la palabra ra, mal o maldad. O la palabra majal, transgresión y traición. O la palabra aben, idolatría, iniquidad, vanidad. Entonces observa que lo que comienza con una palabra muy general diciéndote es cerrar al blanco, es no hacer lo que Dios quiere. Cuando comienzas a ver todas estas palabras, te das cuenta de todas las implicaciones que la palabra tuvo en el Antiguo Testamento. Pero si eso fuera poco, entonces vayamos a las palabras que el Nuevo Testamento usa. Mayormente, la palabra que el Nuevo Testamento usa para pecado es hamatría y equivale al hebreo hatat, que ya describí, errar al blanco, fallar al blanco. Pero el Nuevo Testamento lo traduce de una manera en la que podemos ver el resultado de ese pecado como estar privados de la gloria de Dios. Entonces, un hombre que peca, en la teología del Nuevo Testamento, un hombre que peca está privado de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ves la condición natural? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, el pecado tiene como resultado no alcanzar la gloria de Dios. No hay forma de merecer, de alcanzar, de obtener la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios tiene que ver nuevamente con lo mismo, errar al blanco. Hay otras palabras, anomia, ausencia de ley, o salir del camino, infracción, paso falso, impiedad, o la palabra paracoé, no escuchar cuando Dios habla. Eso es interesante, ¿no? Porque pecado en la teología del Nuevo Testamento puede ser no escuchar cuando Dios habla. ¿Te acuerdas cuando Jesús enseñaba y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga? ¿Por qué? Porque el pecado nos hace no escuchar cuando Dios habla. O observa la manera como las 7 cartas del Apocalipsis a las iglesias del Asia Menor, Apocalipsis 2 y 3 terminan. Cada una de estas cartas termina con ese sello. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a ustedes. Entonces, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? El pecado nos aleja de la voz de Dios. El pecado nos aleja de la Biblia, ¿no es así? Cuando nosotros pecamos y no nos reconciliamos con Dios, no queremos ir a la palabra de Dios. Es como estos hermanos que dicen, pastor, es que al pasaje que vaya, el Señor me mocha la cabeza. Así es, ¿no? Así sucede. Pecamos. Si leemos Salmos, ahí Salmos revela nuestro pecado. Pecamos. Si leemos Isaías, Isaías está con la espada del Señor listo para hacer lo que tiene que hacer. O decimos, bueno, pues vayamos a otro pasaje, vamos a Proverbios para que eso no suceda. Y nos pasa lo mismo, porque el pecado nos aleja de escuchar la voz de Dios. Estas palabras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, nos arrojan luz acerca de la forma en la que la Biblia nos habla del pecado. O déjame terminar esa clasificación contra algunas declaraciones que la palabra de Dios hace acerca de pecados. En algunas ocasiones encuentras estas declaraciones. Pecados contra Dios, o estas clasificaciones. Pecados contra Dios, pecados contra el prójimo, pecamos contra nosotros mismos, pecados de pensamiento, de palabras o de obras, pecados cuya raíz son los deseos malos del cuerpo o codicia de la carne, como ya hablábamos, pecados de debilidad, de ignorancia o de malicia, o pecados como han sido clasificados por algunos teólogos o algunos estudiosos de la Biblia, pecados de omisión y comisión, pecados secretos o manifiestos, pecados privados o públicos. Entonces observa una cosa, el pecado no solamente tiene que ver con un irredento que no ha venido al Señor. Realmente cuando asumimos la naturaleza del pecado nos damos cuenta del gran problema que el pecado es para nosotros de este lado de la eternidad. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, y déjenme terminar, o voy a tratar de terminar. Cuando lees los evangelios, cuando lees la Biblia, encuentras que Jesús hizo una declaración que causa tanta controversia para mucha gente, ¿no?
Jesús habla del pecado imperdonable. ¿Se acuerdan de eso? El pecado imperdonable. Aunque todas las formas de pecado desagradan a Dios, aunque todas las formas de pecado son una abierta oposición a Dios, son una abierta rebeldía ante la presencia, ante la persona de Dios, la Biblia es clara cuando habla de que hay un pecado que no tiene perdón. Ahora hay que aclarar eso. Ese pecado no tiene perdón, no porque sea demasiado grande como para que Dios no lo pueda perdonar. Ese pecado no tiene perdón a causa de su naturaleza. Ese pecado logra que la persona se excluya de la posibilidad de arrepentimiento delante de Dios. Entonces, hay que tener cuidado cuando usamos palabras y cuando decimos que Dios perdona todos los pecados, porque aquí en la Biblia hay un pecado que Dios dice que no va a perdonar. Entonces dice Marcos 3:28 al 30. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. ¿Quién decía que tiene un espíritu inmundo? Los fariseos. Entonces aquí hay un pecado que la Biblia declara Dios no lo va a perdonar. La palabra blasfemia es una palabra que significa o que es una palabra injuriosa contra Dios. Ahora, yo he escuchado no sé cuántas explicaciones acerca de cuál es el pecado aquí. Pero el contexto es bien claro. Por ejemplo, yo he escuchado la explicación desde este pasaje, los que creen en milagros y que de repente dice alguien, no, yo no creo en milagros, entonces aquí acomodan y dicen, blasfemia contra el Espíritu Santo, eres un hereje y Dios no te va a perdonar. Los que creen en hablar en lenguas y los que no creen en hablar en lenguas, que dicen que si no hablas en lengua estás blasfemando contra el Espíritu Santo, entonces has blasfemado y ese pecado es imperdonable. El pasaje tiene un contexto muy sencillo. El contexto del pasaje señala que los fariseos de forma deliberada habían atribuido al diablo algo que Cristo ha hecho. Ese es el contexto. Los fariseos de forma deliberada habían atribuido a Satanás algo que solo Cristo puede hacer. Según el testimonio de Cristo en este pasaje, Él había hecho lo que ha hecho a través del poder del Espíritu Santo. Pero entonces los fariseos dicen, tú por Belcebú sacas a Belcebú. Entonces están atribuyendo, como lo dije, de forma deliberada algo a Satanás que solo Cristo podía hacer a través del poder del Espíritu Santo. Observen la expresión del verso 30 cuando dice, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y si nosotros lo leemos en español, eso pareciera ser que los fariseos lo han dicho después de que Jesús ha dado esta declaración una sola vez y para siempre, pero esa declaración del verso 30 en el original está en un tiempo imperfecto. Es un verbo imperfecto, lo cual sugiere que los fariseos estuvieron diciendo esto de manera continua. Es decir, no dijeron una sola vez o no blasfemaron una sola vez contra Jesús diciendo, por Belcebú saca demonios. No, ellos tomaron esta bandera y por donde ellos iban,
estaban diciendo de manera constante lo que Jesús había hecho. Entonces la expresión aquí, pecado eterno o pecado imperdonable, sugiere algo que no será borrado. Vean cómo Juan, un discípulo de Jesús, alguien que posiblemente fue testigo de cuando los fariseos estaban hablando diciendo por Belcebú él hace esto. El apóstol que vivió más tiempo, el apóstol que por lo menos en la historia de la iglesia se reconoce como el apóstol o el discípulo del amor, escucha cuando él escribe primera de Juan 5:16 lo que él dice. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, o sea, está sugiriendo que hay un pecado que va a llevar a algunos a la muerte segunda, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Y luego observen la declaración. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Entonces Pablo está escribiendo al final del siglo I, está escribiendo esta carta, una carta donde Pablo sigue en la misma condición del Evangelio de Juan, defendiendo la deidad de Cristo frente a los gnósticos de su era. Entonces son muchos los eruditos, y yo creo que por contexto lo puedes entender, que creen que lo que Juan está asumiendo en este pasaje es la declaración de Jesús que hemos leído de Marcos 3, 28 al 30. Así que el pecado contra el Espíritu Santo parece describir un estado permanente de pecado en el que la persona puede llegar a declarar que lo bueno es malo y viceversa, que lo bueno es malo o lo malo es bueno. En otras palabras, el carácter de esa persona se arraiga en el mal. Tal como Isaías lo dice en el 5:20, ¿no? Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces la implicación práctica de este pasaje es claro. Nosotros deberíamos seguir pidiendo al Señor que Él salve pecadores. Deberíamos seguir orando para que el pecador venga al Señor, porque yo no pudiera reconocer qué pecador ha incurrido en este pecado de muerte. Yo no lo pudiera reconocer. Tú no lo pudieras reconocer si no tienes a una persona que abiertamente está haciendo declaraciones profundas. Pero claramente la persona que practica este pecado ha despreciado a Cristo una y otra vez, lo cual es desgarrador, aunque él no lo sepa. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero estos hombres que dijeron que por Belcebú él hacía estos milagros, fueron juzgados por su incredulidad. Es decir, tuvieron la evidencia, conocían aparentemente la ley, conocían las señales de cómo el Mesías se presentaría a ellos y sin embargo no lo reconocieron. Déjenme termino con una declaración de Luis Berkhoff acerca de quién es esta persona que blasfema contra el Espíritu Santo. El repudio y la difamación consciente, maliciosa y voluntaria contra toda evidencia del Espíritu Santo respecto a la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo por odio y enemistad al príncipe de las tinieblas. Entonces vean cómo el corazón de esta gente voluntariamente, aunque han tenido la evidencia de quién es Cristo, están reconociendo lo opuesto o diciendo, este realmente lo hace a través del poder de Belcebú o del príncipe de las tinieblas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer
De aquí nos libró Dios, del pecado. El pecado es horrendo, el pecado es grave, el pecado es una blasfemia frente a Dios, el pecado es una oposición ante Dios. Si yo no logro entender lo que es el pecado, entonces no tendré muchas cosas por las cuales dar gracias al Señor. Pero cuando una persona entiende el peso, el agobio, la muerte, la esclavitud del pecado, entonces vivirá su vida realmente agradecido con Dios. Entonces es una doctrina realmente gloriosa para nosotros, porque nos permite saborear lo que la verdadera salvación hace por la vida de un pecador. Entonces David escribe este salmo cuando ha sido confrontado con su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Señor, ayúdanos a reconocer que las palabras de David deben ser nuestras palabras cuando pecamos delante de ti. La naturaleza de nuestro propio pecado nos llevará a esconderlo, a ocultarlo, a hacer todo lo posible para guardar nuestra reputación o para guardar nuestro buen nombre o para guardar nuestro prestigio. Pero realmente necesitamos un encuentro verdadero contigo y con tu gracia para venir a ti, para venir humillados delante de ti y para poder venir en el reconocimiento de lo que tú eres y de lo que tú haces por nosotros. Así que en esta hora te pedimos que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Como cantábamos unos minutos atrás, líbranos del maligno. Líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de las maquinaciones del maligno y que podamos vivir vidas que verdaderamente son presentadas a ti, son consagradas a ti, son tocadas por ti, de tal manera que podemos honrarte, servirte y humilladamente venir delante de ti reconociendo que eres nuestro Salvador. Señor, te doy gracias. Una vez más te doy gracias porque me salvaste. Una vez más te doy gracias porque tuviste a bien rescatarme, rescatar mi vida, rescatar la vida de mis hermanos aquí presentes. No lo merecíamos, no, en lo absoluto. No había nada bueno en nosotros. Éramos hinchazón y podrida llaga, Señor. Pero nos diste esperanza, nos diste vida en el Evangelio, nos resucitaste con Cristo, nos has llenado de toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Señor, tu obra realmente es gloriosa y no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, porque esta es completamente tu obra de principio a fin. Así que te queremos adorar, te queremos exaltar, te queremos levantar con todo nuestro corazón y darte a ti toda nuestra gratitud, Señor. Oramos que esto sea de beneficio a nuestro corazón. Oramos que tu palabra que nos edifica pueda realmente llevarnos a crecer, a caminar y a vivir vidas delante de ti que puedan honrarte en todo momento. Te lo pedimos. Te pedimos que podamos perseverar, que podamos ser leales, que podamos ser fieles a ti y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En tu nombre oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga esta noche.